Primavera de 1951. Una ciudad industrial en la región de Siberia. En el húmedo y tenuemente iluminado sótano de un antiguo edificio de ladrillo. Una mujer de mediana edad, cuyo rostro parecía una máscara de hielo, se inclinaba sobre un hombre fuertemente atado. En sus manos no había un arma, sino un sencillo cuchillo de cocina, con el que justo ayer había cortado el pan para la cena. El hombre debajo de ella se retorcía. Sus intentos de gritar a través de la mordaza se convertían solo en borboteos ahogados. La mujer no temblaba. Cada una de sus acciones era increíblemente precisa y medida, como si se hubiera preparado larga y escrupulosamente para este momento decisivo. Unos minutos más, y Petrov, el administrador local, perdería para siempre lo que lo hacía un hombre. Pero para entender cómo una trabajadora ejemplar de la fábrica y una madre amorosa pudo transformarse en una vengadora nocturna a sangre fría, debemos retroceder 2 meses. María Lebedeva, de 43 años, viuda de un veterano, trabajaba en la fábrica de defensa número 217 desde el primer día de la guerra. Era tornera de 6ª categoría, un título que en aquella época sonaba extraordinariamente orgulloso. Sola, criaba a su hija Vera, de 19 años. Sus vecinos del apartamento comunal siempre hablaban de ellas de forma exclusivamente positiva. Tranquilas, corteses, alejadas de las disputas. Los domingos, María horneaba tartas de repollo esponjosas, y ese cálido aroma casero se extendía por todos los pisos. Vera estudiaba en la escuela de medicina, soñando con ser paramédica. Trenzas rubias hasta la cintura, ingenuos ojos azules. Era una copia exacta de su padre, quien cayó en Kursk cuando ella tenía solo 8 años. Su habitación en el apartamento comunal, de 21 metros cuadrados, era su pequeño e intocable mundo. 2 camas de hierro, una estufa, una mesa junto a la ventana donde Vera estudiaba para sus exámenes. En la pared, colgaba una fotografía descolorida de antes de la guerra. Un joven en uniforme militar abraza a una mujer con un bebé en brazos. Esto era todo lo que quedaba de su vida anterior. María nunca se quejó de su destino. En el taller, era considerada una trabajadora destacada de la producción. Su retrato colgaba constantemente en el cuadro de honor. La dirección la valoraba. No bebía, no faltaba al trabajo, superaba constantemente el plan. Y por las noches, se apresuraba a casa para preparar una cena modesta y remendar el único vestido de fiesta de su hija. Marzo de ese año fue inusualmente húmedo. La nieve no quería retirarse, aunque la primavera ya había llegado según el calendario. Ese viernes, 27 de marzo, Vera se quedó en la escuela preparándose para las próximas prácticas hospitalarias. Al principio, María Petrovna no se preocupó. Su hija a menudo se quedaba hasta tarde estudiando con sus amigas. Pero cuando las manecillas del reloj pasaron de las 11 de la noche, el corazón de la madre latió con ansiedad. A las 11:30, se puso la chaqueta acolchada y fue al edificio de la escuela. El edificio estaba sumido en la oscuridad. El portero dijo que todos los estudiantes se habían ido a las 6. María visitó a todas las amigas de Vera, pero nadie la había visto después de clase. Toda la noche, la madre la pasó en una búsqueda desesperada. La policía se encogió de hombros. Una chica joven, tal vez decidió pasar tiempo con un pretendiente. Pero eso era solo el principio. Por la mañana, la ciudad se estremecería con un grito que anunciaría el comienzo de la guerra personal de María Lebedeva. Por la mañana, apenas amaneció, el conserje local encontró a Vera en un cobertizo abandonado detrás de la planta procesadora de carne. La chica yacía sobre una lona sucia y rota. Su vestido estaba desgarrado, su rostro cubierto de hematomas. Estaba viva, pero no respondía a las preguntas. Solo miraba un punto fijo con ojos vidriosos. Quienes estaban cerca recordaron que el grito de María, al ver a su hija en tal estado, se escuchó a 3 cuadras de distancia. No era solo un grito de dolor, sino un lamento de un alma rota. La sala del hospital los recibió con olor a carbol y una desesperanza implacable.
Una médica anciana y experimentada, después de examinar a Vera, solo suspiró pesadamente y llevó a María al pasillo. La conversación fue breve y horrible. La chica había sufrido una violencia bestial por parte de varias personas. Había rastros de golpes por todo el cuerpo y graves lesiones internas. ¿Podría alguna vez tener hijos? Esa era una gran pregunta. Pero lo más terrible era el devastador trauma psicológico. Vera no hablaba, no lloraba, solo yacía, mirando fijamente al techo, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. María Petrovna pasó 4 días sentada junto a la cama de su hija, sin pegar ojo. Al 5.º día, Vera de repente le agarró la mano y susurró una sola palabra, apenas audible. 3. Luego volvió a sumirse en el silencio, pero eso fue suficiente. Algo en los ojos de la madre había cambiado irreversiblemente. La compañera de habitación contó después que vio a María sentada completamente inmóvil, pero de ella no parecía emanar ira, sino un frío mortal y helado. El investigador Dmitri Pavlov era un hombre experimentado. En 17 años de servicio en la policía, había visto de todo. Pero cuando María acudió a él con su declaración, algo en su voz le hizo escuchar atentamente. La mujer hablaba con calma, claridad, sin histeria ni lágrimas, enumerando hechos secos. La hora de la desaparición de su hija, el lugar del hallazgo, el estado de la chica. Pavlov anotaba, asentía, prometía investigarlo todo, pero ambos entendían. El caso era, en esencia, desesperado. No había testigos. Vera no podía o no quería hablar, y el pueblo estaba lleno de excombatientes desmovilizados, amargados y alcohólicos. 10 días después, la investigación había llegado a un callejón sin salida. Pavlov realmente se esforzó, interrogó a los trabajadores de la planta procesadora de carne. Nadie había visto nada. Verificó a los reincidentes locales. Todos tenían una coartada de hierro. Vera seguía en silencio, estremeciéndose cada vez que un hombre entraba en la sala. María iba a la policía todos los días, y cada día Pavlov solo se encogía de hombros. Al 12.º día le dijo directamente: «Entienda, María Petrovna, sin el testimonio de su hija, estamos indefensos. E incluso si hubiera hablado, ¿sabe cómo se investigan estos casos aquí? Con desgana, especialmente si hay personas influyentes involucradas». Esta fue la primera, apenas perceptible insinuación. María asintió en silencio y se fue. Sin embargo, el destino decidió jugar su partida. Lo que Vera le contó a su madre esa noche dividió para siempre la vida de María en un antes y un después. Esa misma tarde hubo un avance. Vera de repente habló, pero no con los médicos o el investigador, sino solo con su madre. En un susurro, entre sollozos, contó lo que recordaba. Después de la escuela, Petrov, el administrador de la planta procesadora de carne, se le acercó y le ofreció llevarla en un coche que iba en su dirección. Vera lo conocía. Un hombre respetable, cuya esposa trabajaba en el comité regional. En el coche ya había 2 personas. Un joven, Konstantin Voronov, hijo del director de los grandes almacenes locales, y un tercero. A este Vera no lo conocía, pero lo recordaba. Una cicatriz que le cruzaba la mejilla y un tatuaje militar en la mano. A partir de ahí, los recuerdos de la chica se interrumpían. Le habían dado algo para dormir. Despertó ya en el cobertizo. En la vida de cada persona llega un momento en que algo dentro se rompe por completo e irreversiblemente. Para María Lebedeva, este momento no llegó de inmediato. No en aquella terrible noche en que encontraron a Vera y ni siquiera en el hospital. No. La ruptura ocurrió el 13.º día después de la tragedia, y nadie lo supo, excepto ella misma. Estaba sentada en el comedor de la fábrica durante la pausa del almuerzo, masticando mecánicamente pan negro con arenque, sin sentir el sabor. En la mesa de al lado se habían reunido hombres del taller de fundición. Hablaban en voz alta, reían, y de repente uno de ellos contó un chiste asqueroso sobre una chica y 3 hombres. Los detalles eran repugnantes, pero todos se reían.
La tonta tiene la culpa, no tenía por qué andar por ahí, añadió alguien. Y entonces María oyó su propia voz, tranquila y uniforme. ¿Y si hubiera sido tu hija, Petrov? Un silencio sepulcral cayó en el comedor. Todos sabían de la desgracia de los Lebedev. El hombre se puso rojo, murmuró algo sobre que eso es diferente. María se levantó y se acercó a él. En su mano tenía un cuchillo de mesa, desafilado y mellado. Lo puso sobre la mesa delante del hombre. Mira, este cuchillo está desafilado. Ni siquiera es cómodo para cortar pan. Pero si te esfuerzas mucho, si tienes tiempo y ganas. Tomó un trozo de carne cocida de su plato y comenzó a cortarla lenta y metódicamente. La hoja desafilada desgarraba las fibras, pero María continuó. Se puede cortar lo que sea. Simplemente llevará más tiempo y será más doloroso. Nadie se movió. María terminó de cortar la carne, limpió el cuchillo con una servilleta, lo volvió a dejar y se sentó a terminar su almuerzo. Los hombres de la mesa de al lado se levantaron apresuradamente y se fueron. Desde ese momento no comenzó el duelo, sino la planificación. La trabajadora de la fábrica había desaparecido. En escena apareció la ex saboteadora. Esa noche ocurrió lo principal. María llevaba 4 días sin dormir. Estaba sentada en la cocina, bebiendo té frío y pensando. En cierto momento se levantó, se acercó al armario y sacó un viejo álbum de años de guerra. Ahí estaba ella, joven, torneando proyectiles en la máquina. Y aquí, esa fotografía que había ocultado incluso a su marido. Un grupo de mujeres con chaquetas acolchadas, todas con rostros serios. Una célula clandestina de la fábrica para el caso de ocupación. Les habían enseñado muchas cosas. Vigilancia, sabotajes, eliminación silenciosa de centinelas. Si el enemigo llega, deben estar preparados para todo, les instruyó su instructor de la MGB. El enemigo no llegó entonces en forma de fuerzas enemigas, pero había llegado ahora. Eran los suyos, soviéticos, que se atrevieron a tocar a su hija. Y María comprendió que estaba lista. Todas esas habilidades, que habían estado latentes durante 15 años, despertaron de repente. ¿Cómo seguir a alguien sin ser vista? ¿Cómo elegir el lugar? ¿Cómo neutralizar a la víctima para evitar un grito? Y lo más difícil, ¿cómo infligir el máximo daño, pero dejándola viva? Esto también lo habían enseñado. Sacó del álbum una pequeña libreta, escondida entre las páginas, con el código que usaban en el grupo, y comenzó a escribir un plan. No era un impulso emocional de venganza, sino un plan frío y calculado de una operación militar. Objetivos: Petrov, Voronov, el tercer desconocido. Tarea: la mayor retribución posible. Condición: permanecer libre para estar junto a Vera. La vecina Ana Ivanovna contó más tarde a los investigadores que esa noche había visto algo extraño. María estuvo de pie junto a la ventana hasta el amanecer, inmóvil como una estatua. Pensé que rezaba. Seguramente por su hija, dijo. Pero María no rezaba. Se estaba transformando de víctima de las circunstancias en cazadora, de madre destrozada por el dolor en una máquina de venganza. María escuchó a su hija, y con cada palabra algo dentro de ella se endurecía. 3 nombres, o mejor dicho, 2 nombres, y las características del tercero. Petrov, el administrador de la planta procesadora de carne, 45 años, esposa en el comité regional del partido. Konstantin Voronov, 23 años, único hijo del director de los grandes almacenes, conocido juerguista y borracho, y el desconocido con la cicatriz. María memorizó cada detalle. Después de la conversación, besó a su hija en la frente, le dijo que todo estaría bien, y se fue a casa. En casa no se acostó, sino que se sentó a la mesa y comenzó a escribir, de manera mesurada, con letra prolija, como si estuviera redactando un informe de producción. Al día siguiente, María volvió al investigador Pavlov y le dio los nombres. Pavlov hizo una mueca, sacudió la cabeza,
María Petrovna, entiende a quién acusa. La esposa de Petrov está en el comité regional. Voronov padre abastece a la mitad de la ciudad. Sin pruebas irrefutables, ni siquiera puedo llamarlos a declarar. ¿Y las palabras de su hija? Disculpe, pero está en tal estado que cualquier abogado demostrará que es un delirio de una mente traumatizada. María permaneció en silencio. Luego preguntó directamente: «¿Entonces no pasará nada?» Pavlov desvió la mirada. «Lo intentaré, pero no prometo nada». Si la ley se negaba a proteger a su hija, María decidió convertirse en la ley misma. La caza había comenzado. María salió de la comisaría y se dirigió no a casa, sino a la planta procesadora de carne. Sabía dónde estaba. Toda la ciudad conocía ese enorme edificio gris en las afueras, cuyo olor a sangre y grasa se extendía por 1 kilómetro. En la entrada se detuvo. Sacó unos cigarrillos. Había empezado a fumar durante la guerra, trabajando 12 horas en el taller. Ahora fumaba rara vez, pero siempre tenía un paquete de Prima en el bolsillo de su chaqueta acolchada. Permaneció allí aproximadamente 1 hora, observando. A las 5 de la tarde, los trabajadores empezaron a salir. Petrov salió a las 5:30, corpulento, calvo, con un buen abrigo. Se subió a un Volga negro y se fue. Durante las 2 semanas siguientes, María vivió una extraña doble vida. De día trabajaba en el taller, visitaba a su hija, preparaba comida, mantenía conversaciones normales con las vecinas. Nadie notó cambios, salvo que se volvió más silenciosa. Pero eso era comprensible, la pena. Y por las tardes, caminaba por la ciudad. No solo caminaba, sino que estudiaba. Las rutas de Petrov desde la planta hasta su casa, la rutina diaria de Konstantin Voronov. Buscaba al tercero con la cicatriz. Lo encontró 12 días después. Víctor Orlov, un sargento desmovilizado, trabajaba como estibador en la misma planta procesadora de carne. Abril trajo el tan esperado deshielo y la primera retribución. María eligió a Petrov no por casualidad. Era el más cauto y astuto. Si hubiera empezado con los otros, él podría haberse asustado, desaparecer o, lo que es peor, contraatacar. Durante 2 semanas estudió sus hábitos. Petrov llevaba una vida ordenada. Casa, trabajo, a veces la cervecería. Casa. Los jueves, su esposa se iba al comité regional para una reunión y se quedaba a dormir allí. Esos días, Petrov se permitía relajarse, bebía más de lo habitual, a veces llevaba mujeres. El jueves, 23 de abril, María pidió permiso en el trabajo, alegando la necesidad de estar en el hospital con su hija. Pero no fue al hospital. Todo el día se preparó, revisó el cuchillo, uno de cocina normal, afilado. Preparó una cuerda fuerte, una mordaza, una botella de cloroformo que consiguió a través de una enfermera conocida con el pretexto de un botiquín casero. Por la noche se vistió discretamente. Un abrigo viejo, un pañuelo bajo sobre los ojos, en el bolsillo el cuchillo y la botella. Petrov salió de la cervecería a las 10:30 de la noche. Caminaba, balanceándose ligeramente, silbando algo alegre. 3 cuadras hasta su casa a través de un solar baldío. María sabía que siempre tomaba ese camino, atajando. En el solar estaba oscuro, las farolas rotas desde el invierno. Ella lo esperaba junto al cobertizo abandonado, el mismo donde encontraron a Vera. Simbólico, pensó. Cuando Petrov se puso a su lado, María le llamó en voz baja: «Camarada Petrov, ayúdeme, por favor». Él se detuvo, entrecerró los ojos en la oscuridad. María se acercó, sosteniendo un pañuelo en la cara como si llorara. «Se me ha atascado algo aquí bajo las tablas. Maulla tan lastimeramente, y yo sola no puedo sacarlo». Petrov estaba borracho y de buen humor. Además, la voz le sonó familiar. Una mujer de la fábrica, al parecer. A regañadientes la siguió hasta el cobertizo. María señaló una rendija entre las tablas. «¿Ahí? ¿Lo oye?» Petrov se inclinó, escuchando. En ese momento, ella le apretó en la cara un trapo empapado en cloroformo. Él se estremeció, intentó soltarse, pero María lo sujetó con fuerza.
Los años trabajando en el torno le habían dado manos fuertes. Un minuto después, Petrov se desplomó. Pero eso fue solo el preludio. Lo que sucedió a continuación cambió para siempre la vida no solo del administrador, sino de todo el pueblo. Lo arrastró al cobertizo, sobre la misma lona sucia donde un mes antes había yacido su hija. Le ató las manos y los pies con una cuerda que había comprado en el mercado el día anterior. Le metió una mordaza en la boca, se sentó a su lado y esperó a que recobrara el conocimiento. La espera no fue larga, unos 20 minutos. Petrov abrió los ojos, intentó moverse y comprendió que estaba atado. En sus ojos brilló primero el miedo, luego la ira. Intentó decir algo a través de la mordaza, pero solo consiguió un mugido. María se agachó junto a él para que pudiera ver su rostro. ¿Me reconoce, camarada Petrov? María Lebedeva, tornera de la fábrica 217, madre de Vera Lebedeva, la misma chica a la que usted y sus amigos hace un mes. No terminó la frase, no hacía falta. Por las pupilas dilatadas de Petrov, comprendió que lo recordaba todo. Sabe, podría haberlo matado. Pero la muerte es demasiado fácil. Debe vivir y recordar. Vivir, pero no ser más un hombre. Nunca. María actuó con la fría metódica de una persona que había planeado cada paso durante mucho tiempo. No tenía prisa. Después de todo, tenía tiempo. Toda la noche por delante, y nadie lo echaría de menos a Petrov hasta la mañana. Su esposa en el comité regional. Los vecinos estaban acostumbrados a sus borracheras. Condiciones ideales para la venganza. Los contemporáneos contaron luego diversas versiones de esa noche. Algunos afirmaron haber visto una extraña figura con ropa de hombre cerca del viejo cobertizo. Otros oyeron sonidos amortiguados, parecidos a gemidos. Pero en la noche de fiesta, cuando la mitad del pueblo estaba de juerga, nadie le dio importancia. Y por la mañana, el pueblo despertó diferente. El guarda de la planta procesadora de carne, Stepan Nikitich, encontró a Petrov a las 6 de la mañana. El anciano iba a abrir la verja y oyó ruidos extraños del cobertizo. La puerta estaba entreabierta. Inusual, ya que el cobertizo debía estar cerrado después de lo ocurrido un mes antes. Stepan Nikitich se asomó y casi se cae de lo que vio. Petrov yacía sobre la misma lona sucia. Estaba vivo, pero el médico de la ambulancia, que llegó a la llamada, tardó mucho en recuperarse. En 10 años de trabajo había visto muchas lesiones, laborales, domésticas, criminales. Pero algo así no se parecía a una automutilación común. Demasiado limpio, demasiado profesional, como si hubiera operado un cirujano, no un bandido callejero. La herida estaba tratada con yodo, con un vendaje tosco pero efectivo. La persona que lo había hecho, claramente, no quería que la víctima muriera por pérdida de sangre. Petrov estuvo hospitalizado 2 semanas. Los primeros 4 días no habló en absoluto. No podía o no quería. Los médicos nunca lo entendieron. A todas las preguntas de la policía, solo sacudía la cabeza y señalaba que no recordaba nada. El investigador Pavlov fue a verlo 3 veces. A la tercera, cuando se quedaron solos en la sala, Petrov de repente le agarró la mano y jadeó. «No busquen, no hace falta, yo tengo la culpa». Pavlov lo miró a los ojos durante un buen rato, luego asintió y salió. En el informe escribió: «La víctima no recuerda las circunstancias del incidente, no puede identificar a los atacantes». Pero la ciudad ya zumbaba como una colmena alborotada. Los rumores se extendían más rápido que las noticias oficiales. Se decía que a Petrov le habían privado de su virilidad, que era una venganza por una chica, que ya no era un hombre. La esposa de Petrov, Alexandra Matveyevna, una señora importante del comité regional, intentó encubrir el caso. Pero ¿cómo detener algo así? Especialmente cuando las enfermeras susurran por los rincones y las auxiliares de enfermería difunden los detalles por todos los apartamentos comunales. María vivía su vida normal en esos días. Por la mañana a la fábrica,
Por la noche, al hospital con Vera. Su hija se recuperaba. Ya podía levantarse, daba sus primeros pasos por el pasillo. Los médicos decían que físicamente se recuperaría. Con la psique era más difícil, pero también aquí había progreso. Vera empezó a hablar, incluso a veces sonreía. Es cierto que al ver hombres todavía se estremecía y se aferraba a su madre. «Mamá, ¿qué le pasó a él?», preguntó una vez Vera. María entendió a quién se refería. «No sé, hija. Dicen que hubo una pelea. Está en el hospital». Vera permaneció en silencio mucho tiempo. Luego dijo en voz baja: «Bien». Y ese tema no volvió a surgir. Pero a veces María captaba una mirada extraña de su hija. No de miedo, sino de comprensión. Como si Vera sospechara algo, pero temiera preguntar directamente. Sin embargo, el destino ya había preparado la siguiente lección, mucho más sofisticada, y estaba destinada al hijo de un padre influyente. Konstantin Voronov vivió en una ignorancia feliz durante 2 semanas y media después del incidente con Petrov. Su padre, el director de los grandes almacenes, protegía a su único hijo de las malas noticias, y el propio Konstantin no se interesaba mucho por el destino de su compañero de borracheras. «Bah, al administrador lo apuñalaron en una pelea de borrachos. ¿A quién no le pasa?». El joven continuó con su vida desenfrenada. Durante el día dormía. Por la noche andaba por las cervecerías, presumiendo de sus hazañas ante sus amigos. Fue en una de esas cervecerías donde María oyó lo que finalmente consolidó su determinación. Entró allí por casualidad, regresaba del hospital, empezó a llover, decidió esperar, se sentó en un rincón, pidió un té. En la mesa de al lado estaba un grupo de jóvenes, entre ellos Voronov. Ya bastante borrachos, hablaban en voz alta sin vergüenza. «¿Y recuerdas a esa estudiante de hace un mes?», se rió alguien. Konstantin sonrió satisfecho. «Claro que sí. Resultó ser tan calladita, ni siquiera podía gritar bien. Petrov dijo después que fue una pena que la dejáramos viva, pero yo dije, que viva. De todos modos nadie creerá. Papá, si pasa algo, lo encubrirá. Él tiene contactos». María estaba sentada, aferrándose al vaso de té, tanto que los nudillos se le pusieron blancos. Por dentro, todo se convirtió en hielo. No solo no se arrepentía, sino que se jactaba, se enorgullecía, lo consideraba una hazaña. En ese momento, las últimas dudas desaparecieron. Si con Petrov aún había vacilado, pensando si era demasiado cruel, ahora lo sabía con certeza. Todos ellos debían pagar. El 5 de mayo, día festivo. Toda la ciudad celebraba, bebía, se divertía. Momento ideal. Todos relajados. La atención adormecida. La policía ocupada con los borrachos escandalosos en el centro. María se preparó durante 3 días. Estudió el horario del baño público al que Voronov iba los martes. Verificó una casa abandonada en las afueras, un sótano con paredes gruesas lejos de las zonas residenciales. Preparó todo lo necesario. Una cuerda más fuerte, una mordaza más segura, más cloroformo y algo más. La peligrosa navaja de afeitar de su difunto marido, que había afilado hasta el extremo. Por la noche, cuando Voronov salió del baño, acalorado y contento, María ya lo esperaba en el callejón. Ropa de hombre, gorra calada, andar encorvado, un trabajador borracho común, como cientos en un día festivo. El joven ni siquiera prestó atención a la figura que caminaba detrás. ¿Por qué? Era el hijo del director de los grandes almacenes. ¿Quién se atrevería a tocarlo? El golpe fue preciso, en la base del cráneo, como le habían enseñado en la guerra. No para matar, sino para dejarlo inconsciente durante mucho tiempo. Voronov se desplomó, como derribado. María lo arrastró rápidamente detrás del cobertizo, le apretó en la cara un trapo con cloroformo. Luego, lo más difícil, arrastrarlo al sótano. El joven era joven, fuerte, pesaba unos 80 kilos, pero María lo logró. Los años trabajando en el torno le habían dado fuerza, y la furia le dio resistencia. Voronov recuperó el conocimiento 1 hora después.
Lo primero que vio fue a una mujer con ropa de hombre, sentada enfrente en una caja. La lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes en las paredes del sótano. El joven intentó moverse, manos y pies atados. Intentó gritar, una mordaza en la boca, y entonces la reconoció. A pesar de la ropa, a pesar de la penumbra, reconoció a la madre de la chica. En los ojos de Constantín apareció un terror animal. «Hola, Constantín». La voz de María era tranquila, casi cariñosa. «Estuve pensando mucho qué hacer contigo. Con Petrov fue fácil. Él es viejo, le da igual. Pero tú eres joven, tenías toda una vida por delante. Tenías». Sacó la navaja, la abrió lentamente. La hoja brilló a la luz de la lámpara. ¿Sabes lo que oí ayer en la cervecería? ¿Cómo te jactabas? ¿Cómo te reías? Mi hija todavía se despierta gritando por las noches. Y tú te ríes. Konstantin Voronov aullaba como una bestia herida, a pesar de la mordaza. Lágrimas y mocos corrían por su rostro. Se debatía en sus ataduras, tanto que las cuerdas se le clavaban en las muñecas hasta sangrar. Pero María era implacable. Actuó lenta, metódicamente, con la misma precisión con la que torneaba piezas en su máquina. Solo que ahora el material no era acero, sino la carne viva de quien se atrevió a tocar a su hija. ¿Sabes lo más terrible? Ni siquiera lo considerasteis un crimen. Para vosotros, fue un juego, una diversión. ¿Cómo ir a contar un chiste? Petrov se jactó durante una semana en el trabajo. ¿Y tú? Tú directamente creías que tenías derecho, porque tu papá es director, porque todo se puede comprar, todo se puede encubrir. El procedimiento llevó más tiempo que con Petrov. Voronov era más joven, más fuerte. Se resistió por desesperación. 2 veces logró casi soltarse, y María tuvo que usar de nuevo cloroformo. Por la mañana, todo había terminado. El joven yacía en el frío suelo del sótano, atado a una tubería, vivo, pero nunca volvería a ser el mismo. María lo dejó allí, asegurándose previamente de que la hemorragia se hubiera detenido. No por misericordia. Quería que viviera y recordara. Pero la venganza no se detuvo en el joven. La ciudad ahora esperaba quién sería la última y más difícil víctima. Voronov, hijo, fue encontrado solo un día después. El padre se preocupó cuando su hijo no regresó a casa por segundo día consecutivo. Alertaron a la policía, registraron todos los lugares habituales. Lo encontró el mismo conserje Stepan Nikitich, que barría cerca de las casas abandonadas. Escuchó gemidos desde el sótano, bajó a mirar. Lo que vio hizo que el anciano saliera corriendo a la calle y vomitara directamente en la cuneta. El director de los grandes almacenes, Voronov padre, un hombre corpulento con cara de bulldog, llegó al hospital en su Volga oficial. Los médicos lo recibieron con rostros sombríos. Sí, viviría. Sí, físicamente se recuperaría. Pero el mayor Voronov de repente se desplomó en una silla y se echó a llorar. No solo lloró, sino que sollozó como un niño. El único hijo, heredero, continuador del linaje. Ahora nunca tendría nietos. La ciudad zumbaba como una colmena alborotada. 2 casos en 2 semanas y media. Esto ya no era una coincidencia, era un patrón. Alguien se estaba vengando deliberadamente. ¿Pero de quién? ¿Por qué? El investigador Pavlov, por supuesto, conectó ambos casos. Petrov y Voronov eran amigos, a menudo bebían juntos. Quizás tenían enemigos comunes, pecados comunes. Pavlov visitó a Voronov en el hospital. El joven yacía bajo un gotero, pálido como un lienzo. A las preguntas respondía con desgana. Se confundía en sus declaraciones. Primero dijo que lo habían atacado 3 desconocidos, luego que había sido una mujer, luego de nuevo que no recordaba nada, todo como en una niebla. Pavlov lo miró fijamente y de repente preguntó directamente: ¿recuerdas a Vera Lebedeva, la estudiante de la escuela de medicina? Voronov se estremeció, como por una descarga eléctrica. En sus ojos brilló el horror. No conozco a ninguna Lebedeva. Jadeó y se volvió hacia la pared. Pavlov,
No consiguió nada más de él, pero el investigador no necesitaba más. Lo había entendido todo, o mejor dicho, lo principal. Esos dos habían recibido su merecido, y en algún lugar de la ciudad había otra persona esperando su turno. María en esos días se comportaba impecablemente. Trabajaba horas extras. El plan había que cumplirlo. Al hospital con Vera venía todos los días con dulces. Unas veces horneaba pasteles, otras hacía compota. Las enfermeras se emocionaban. ¡Qué madre tan cariñosa! Con las vecinas del apartamento comunal discutía las terribles noticias. ¿Se enteraron de lo de Voronov? ¡Qué horror! Dicen que con Petrov la misma historia. ¿Quizás se ha desatado un maníaco? Vera, mientras tanto, mejoraba. Ya podía caminar por la sala, incluso salía al pasillo. Las heridas físicas se curaban. Con la psique era más complicado. La chica todavía se estremecía con los ruidos fuertes. Tenía miedo de quedarse sola, especialmente en la oscuridad. Pero había progreso. Volvió a leer sus libros de medicina. Quiero volver hasta estudiar, mamá. No puedo vivir con miedo toda la vida. El tercer participante de aquella terrible noche, Víctor Orlov, vivía en el otro extremo de la ciudad en un cuartel para desmovilizados. La cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda la había recibido en el 43 en Kursk, una esquirla de un proyectil alemán. El tatuaje en la mano era militar, hecho en el hospital por aburrimiento. Después de la guerra, trabajó como estibador en la planta procesadora de carne. Bebía en exceso, como muchos excombatientes que no lograron encontrarse en la vida civil. Orlov no se enteró de los incidentes con Petrov y Voronov de inmediato. En el cuartel no leían periódicos, y los rumores llegaban lentamente. Pero cuando llegaron, los vecinos contaron después que Víctor no salió de su cubículo durante 4 días. Luego salió sobrio por primera vez en muchos meses, y fue a la estación. Quería irse, al parecer, pero no había billetes, o dinero, o valor. Regresó y se volvió cauteloso. Después del turno, directamente a casa, ni un paso a la cervecería. Por las noches se encerraba con todas las cerraduras. María lo siguió más tiempo que a los demás. Orlov resultó ser el más difícil. Un veterano de guerra, acostumbrado al peligro, que lo sentía en sus entrañas. Como si supiera que lo observaban, cambiaba de ruta, miraba hacia atrás. A veces se desviaba bruscamente por callejones para comprobar si no lo seguían. Pero María fue paciente. Esperó 3 semanas. Observó, anotó, analizó y encontró un punto débil. Los domingos, Orlov iba al cementerio a visitar la tumba de su madre, fallecida mientras él luchaba. Era el único día en que se relajaba. Se permitía beber allí mismo, junto a la cerca. Se sentaba durante horas. Hablaba con la difunta. A veces lloraba. Era extraño ver a este hombre rudo con el rostro desfigurado llorar sobre una vieja tumba, pidiendo perdón por algo. Domingo, 21 de mayo. El día amaneció nublado, lloviznaba. El cementerio estaba desierto. El tiempo no invitaba a pasear entre las tumbas. Orlov llegó, como de costumbre, con una botella de vodka y un trozo de pan negro. Se sentó en un viejo banco junto a la tumba de su madre. Sirvió vodka en un vaso facetado, bebió de un trago, comió, y comenzó su monólogo habitual. «Perdóname, mamá, volví a hacer algo mal. No quería, simplemente pasó. Petrov me incitó», dijo. «Es una chica sencilla, nadie se enterará». María estaba detrás de un viejo roble a 10 metros y escuchaba. Cada palabra se le clavaba en el corazón como una aguja al rojo vivo. Así que no quería, así que dudó, pero aún así lo hizo. Siguió a sus amigos como un cordero y ahora se arrepentía ante su madre muerta, como si eso fuera a cambiar algo, como si eso fuera a devolver a Vera la vida robada, la inocencia borrada, el futuro destruido. Se acercó en silencio, mientras él se servía el tercero. El cloroformo ya no era necesario. Orlov estaba borracho. Víctor Orlov lo llamó. Él se giró, entrecerrando los ojos a través de la lluvia y la embriaguez.
Vio a una mujer con un pañuelo negro. No pudo distinguir el rostro. «¿Qué quieres?», gruñó de mala gana. «Hablar de Vera Lebedeva». Orlov se quedó sobrio al instante. Se levantó de un salto, se tambaleó, se agarró a la cerca. «No conozco a ninguna», empezó a decir, pero María lo interrumpió. «Lo sabes, acabas de confesárselo a tu madre. ¿Crees que los muertos perdonarán lo que los vivos no perdonarán?» Orlov la miró, y en sus ojos creció lentamente la comprensión. «Tú eres su madre», jadeó. María asintió. «¿Me matarás?», preguntó simplemente sin histeria, como un soldado. «No, la muerte es misericordia. Vivirás, pero de otra manera». Orlov sonrió con amargura, como Petrov y Konstantin. María no respondió, solo lo miró. Y en esa mirada había más horror que en cualquier palabra. Lo que siguió a esto se convirtió en el episodio más dramático de toda esta historia. El último de los tres no opuso resistencia. Orlov, a diferencia de sus cómplices, no se resistió, no intentó huir ni luchar. Se dejó caer lentamente de nuevo en el banco. Se sirvió más vodka, bebió de un trago. Luego miró a María y dijo lo que ella no esperaba. «Haz lo que quieras. Me lo merezco». María se quedó perpleja por un momento. Se había preparado para la lucha, para la resistencia, para la necesidad de usar la fuerza, pero no para esto, no para la sumisión. «¿Te ha despertado la conciencia?», preguntó con malicia. Orlov negó con la cabeza. No dormía, solo la ahogaba en vodka, cada día desde aquella misma noche. ¿Sabes cómo gritó? «Tu hija», tan bajo, a través de la mordaza. «En la guerra vi muchas cosas, pero esto fue peor». «¿Por qué no los detuviste?». La voz de María se quebró por primera vez en todo ese tiempo. «¿Por qué no la ayudaste?». Orlov se encogió de hombros. Un cobarde borracho», Petrov dijo. «Ella no es nadie, una chica cualquiera de la fábrica, y él es el administrador. Tiene contactos. Koska incluso se reía, diciendo que papá encubriría cualquier cosa, y yo simplemente me quedé mirando. Luego no pude detenerme. La guerra me quitó la humanidad. Solo quedó una bestia». Estaban sentados bajo la lluvia. Una mujer de negro y un excombatiente desfigurado. Dos almas rotas por la guerra y la vida. Finalmente, María se levantó. «Vamos». Orlov se levantó obedientemente. «¿A dónde?». «Ya verás». Caminaron por el cementerio en silencio. La lluvia se intensificó, convirtiendo los senderos en arroyos de barro. En la puerta, María se detuvo. «Puedes huir. No te perseguiré. Vete de la ciudad, desaparece. Pero si te quedas...». Orlov negó con la cabeza. «No hay a dónde huir ni por qué. Haz lo que debas». Y continuaron hacia el mismo cobertizo donde todo había comenzado. María no lo ató. No había necesidad. Orlov mismo se acostó en la lona sucia, cerró los ojos. «Solo hazlo rápido», pidió. «No», respondió María. «Debes sentir al menos una parte de lo que ella sintió». El procedimiento llevó menos tiempo que con los anteriores. No porque María tuviera prisa o lo compadeciera. Simplemente Orlov no se resistió. Se quedó en silencio. Solo gimió sordamente de vez en cuando a través de los dientes apretados. Cuando todo terminó, abrió los ojos y miró a María. En su mirada había casi gratitud. «Ahora estamos en paz», jadeó. «No», respondió ella. «Eso no se paga, pero la deuda está parcialmente saldada». Orlov fue encontrado allí mismo por la mañana, pero a diferencia de los anteriores, él mismo se arrastró hasta la carretera. Él mismo detuvo el primer carro que pasó. En el hospital, les dijo inmediatamente a los médicos: «Este es un castigo justo. Me lo merecía». Se negó categóricamente a declarar a la policía. El investigador Pavlov fue 3 veces, pero Orlov guardó silencio como un partisano. Solo una vez dijo: «Camarada investigador, no busques». Todo se hizo correctamente. Nosotros 3 nos comportamos peor que animales, y ahora hemos recibido lo nuestro.
Pavlov, después de esta conversación, estuvo mucho tiempo sentado en su despacho, fumando cigarrillo tras cigarrillo. Luego llamó a su asistente. Suspender el caso de los ataques por falta de testimonios de las víctimas y testigos. Archivar los materiales. El asistente se sorprendió. Pero aquí hay una clara conexión. «¡Archivar, he dicho!», espetó Pavlov. Y el caso se cerró. Extraoficialmente, tácitamente, pero se cerró. Los últimos días de mayo transcurrieron en una extraña y tensa calma. La ciudad parecía contener la respiración. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie lo decía en voz alta. Se susurraban por los rincones. Se guiñaban un ojo cuando se hablaba de esos tres. Las mujeres miraban a los hombres con una nueva expresión en sus ojos, no de advertencia, sino de triunfo. Los hombres se volvieron más cautelosos, más amables, especialmente con las chicas jóvenes. María siguió viviendo su vida mesurada. Trabajo, hospital, casa. Solo que ahora, cuando caminaba por la calle, la gente se apartaba. No de forma obvia, no de forma ostentosa, pero se apartaba. En el taller la saludaban de otra manera, con respeto mezclado con miedo. El jefe de turno que antes les gritaba a las trabajadoras, ahora se dirigía a ella con extrema cortesía. «María Petrovna, ¿podría usted...?» Ella fingía no notar los cambios. Vera fue dada de alta del hospital a principios de julio, delgada, pálida, pero ya capaz de sonreír. María la llevó a casa en taxi, un lujo inaudito para una trabajadora sencilla. Los vecinos del apartamento comunal la recibieron con contención, pero con calidez. La anciana Ana Ivanovna horneó una tarta. La familia Gromov les regaló un trozo de tela para un vestido. Todos procuraban no mirar a Vera a los ojos, pero ella tampoco buscaba esas miradas. La primera semana en casa, la chica apenas salió de la habitación. Se sentaba junto a la ventana con un libro, mirando la calle. María no insistió, no la apresuró. Sabía que necesitaba tiempo. Mucho tiempo. La segunda semana, Vera salió a la tienda a comprar pan, la tercera fue a la escuela. Habló con los profesores sobre su reincorporación. Lenta, cautelosamente, como quien aprende a caminar después de una grave enfermedad, regresaba a la vida. Una tarde, mientras tomaban el té en la cocina, Vera de repente preguntó: «Mamá, ¿qué les pasó a ellos, a esos tres?». María bebió tranquilamente de su taza. «Dicen que los atacaron. Los tres están en el hospital, pero vivirán». Vera permaneció en silencio mucho tiempo, desmenuzando el pan. «Ellos ahora no podrán». La pregunta quedó en el aire. «No podrán», confirmó María. «Nunca». Vera asintió y no volvió a tocar el tema, pero esa noche, María oyó a su hija llorar en la almohada, no por miedo o dolor. Eran otras lágrimas, lágrimas de alivio, como si una enorme carga se hubiera quitado de su alma. Por la mañana, Vera por primera vez en 3 meses sonrió de verdad, no a la fuerza. «Mamá, quiero volver a estudiar, ser médica, ayudar a la gente». María abrazó a su hija. «Claro, hijita, serás una excelente médica». Y luego ocurrió lo imprevisto. A mediados de julio, el investigador Pavlov visitó a María en su casa, no en uniforme, sino de civil. Llamó por la noche, cuando Vera ya dormía. María abrió, lo vio y se quedó inmóvil. «¿Puedo pasar?», preguntó Pavlov en voz baja. Ella se hizo a un lado en silencio. Se sentaron en la cocina. Pavlov permaneció en silencio mucho tiempo, girando un cigarrillo en sus manos sin encenderlo. Finalmente habló. «Lo sé todo, María Petrovna. Desde el principio lo supe. Pero no hay pruebas y no las habrá. Las víctimas callan, no hay testigos. El caso está cerrado». «¿Por qué vino?», preguntó María con voz serena. Pavlov levantó hacia ella sus ojos cansados. «Para advertirle, no más. Con 3 es suficiente. Si hay un cuarto, un quinto, no podré hacer la vista gorda. Tendré que actuar según la ley». María lo miró sin parpadear. «No habrá más, solo eran 3». Pavlov asintió.
Se levantó junto a la puerta, se dio la vuelta. Sabe, yo también tengo una hija, de 15 años. Yo habría hecho lo mismo. Y se fue, cerrando la puerta suavemente. Julio se deslizaba lentamente hacia agosto, trayendo consigo noches bochornosas y rumores inquietantes. La ciudad vivía como en dos realidades paralelas. En una, la oficial, nada había ocurrido. 3 casos aislados de agresión a ciudadanos por vándalos desconocidos. Casos cerrados por falta de pruebas. En la otra realidad, la que existía en las conversaciones de cocina, en las colas del pan, en los fumaderos de las fábricas, todos sabían todo y callaban. Era el silencio colectivo de toda una ciudad. Un silencio de complicidad. La vieja maestra Vera Konstantinovna, que enseñaba literatura en la escuela de medicina, recordó después. Todos nos convertimos en cómplices. No de un crimen, no, de una retribución, y eso nos cambió. Las mujeres dejaron de temer regresar tarde del trabajo. Los hombres se volvieron más cautelosos, más amables. Como si una mano invisible se cerniera sobre la ciudad, lista para castigar por ciertas acciones. A principios de agosto ocurrió un acontecimiento que podría haberlo cambiado todo. A la fábrica de María llegó Voronov padre, director de los grandes almacenes. Un hombre influyente, con contactos en la región. La seguridad se quedó en la entrada. Él entró solo al taller. Se detuvo junto a la máquina de María. Esperó a que terminara su operación. Los obreros miraban de reojo, susurraban, pero nadie se acercó. Todos sentían que algo importante estaba sucediendo. María Petrovna. Voronov habló en voz baja, pero en su voz se oía el acero. Necesito hablar con usted a solas. María se limpió tranquilamente las manos con un trapo, se quitó el delantal. Vamos al fumadero. Allí no hay nadie. Salieron a una pequeña habitación con paredes descascaradas, donde los obreros solían fumar en los descansos. Voronov cerró la puerta, se volvió hacia María, y de repente, este hombre corpulento y autoritario se arrodilló. Sé que fue usted. Sé que mi hijo, ¿qué hizo con su hija? Me lo confesó. No de inmediato, pero lo confesó. No he venido a amenazar ni a exigir. He venido a pedir perdón por haber criado a alguien así, por no haberlo vigilado, porque mi malcriadez y mi permisividad lo convirtieran en un monstruo. María lo miró desde arriba, y en su mirada no había ni piedad ni perdón. Levántese, dijo con frialdad. No se humille. Sus disculpas no cambiarán nada. Su hijo recibió lo que merecía. Ahora usted lo criará, como yo crío a mi hija mutilada. Solo que la mía con el tiempo, quizás se cure, pero el suyo nunca. Voronov se levantó pesadamente, sacudiéndose las rodillas. Podría haberla destruido, dijo en voz baja. Tengo contactos, poder, dinero, una sola llamada y la arrestarán. La condenarán, la enviarán a los campos. María sonrió. Podría, pero no lo hará, porque sabe que tengo razón, y toda la ciudad lo sabe. Me destruirá. ¿Pero qué le dirá a la gente? ¿Que defiende el honor del hijo de un violador? Es un hombre inteligente, camarada Voronov. Entiende que a veces el silencio es más valioso que la venganza. Se quedaron uno frente al otro, una simple trabajadora y un influyente director. Y en este enfrentamiento no había ganador, solo 2 padres, destrozados por las acciones de sus hijos. Finalmente, Voronov asintió. Nos iremos. He acordado un traslado a otra región. Konstantin, él vivirá con otro nombre. Empezará de nuevo. Quizás esto le enseñe algo. Se giró hacia la puerta, se detuvo. Su hija, si necesita ayuda médica, financiera, contacte. No es un soborno, es un intento de corregir algo. Después de la partida de los Voronov, la ciudad pareció exhalar. La tensión que había flotado en el aire durante más de 2 meses comenzó a disminuir. Pero quedaba una pregunta sin cerrar. La investigación. Formalmente, los casos de agresión no estaban cerrados, solo suspendidos. Y así, a mediados de agosto,
llegó una comisión de la región. 3 personas con trajes estrictos, con acento moscovita y ojos fríos. Se alojaron en el comité regional del partido y comenzaron a llamar a testigos. Primero interrogaron a Petrov. Él, ya dado de alta del hospital pero sin haber regresado al trabajo, repetía lo mismo. No recuerdo nada, no vi a nadie, no tengo quejas. Orlov, el único de los 3 que quedaba en la ciudad, fue aún más categórico. Recibí mi merecido, no tengo nada más que decir. A todos los intentos de averiguar detalles, respondió con silencio. Luego llamaron a María. Ella vino con su mejor vestido, azul oscuro, sobrio, con cuello blanco. Se sentó erguida, con las manos en las rodillas, la mirada tranquila. El presidente de la comisión, un hombre canoso con galones de coronel bajo el saco, estudió su expediente personal durante mucho tiempo. Lebedeva María Petrovna, 43 años, viuda de un combatiente del frente, trabajadora destacada de la producción, hija Lebedeva Vera, 19 años, estudiante de la escuela de medicina. Sufrió un ataque de desconocidos en marzo de este año. ¿Es correcto? Correcto, respondió María. ¿Y usted afirma no tener ninguna relación con los ataques a los ciudadanos Petrov, Voronov y Orlov? María lo miró directamente a los ojos. Tengo coartada para todos esos días. Estaba en el trabajo o en el hospital con mi hija. Puede revisar el registro de asistencia, interrogar a los testigos. El coronel asintió. Lo hemos comprobado. De hecho, formalmente usted está limpia, pero no formalmente. El silencio se cernió. Finalmente, María habló, sopesando lentamente cada palabra. Camarada coronel, imagine que usted tiene una hija, joven, hermosa, con un futuro, y de repente, 3 canallas, disculpe la expresión, 3 hombres la violan, la mutilan física y moralmente, y el sistema que debería protegerla se encoge de hombros. Dicen que no hay pruebas, no hay testigos. Y además, estas personas no son simples, tienen contactos. ¿Qué haría usted? El coronel guardó silencio. Luego suspiró. No importa lo que yo haría. Importa que la ley es la ley. ¿De quién es la ley?, preguntó María. ¿La que protege a los violadores con contactos? ¿O la ley no escrita por la cual una madre protege a su hijo? Uno de los miembros de la comisión, un joven capitán, intervino. Ciudadana Lebedeva, ¿entiende que la justicia por mano propia es inaceptable en la sociedad soviética? María se volvió hacia él. ¿Y la violencia contra una chica de 19 años es aceptable? ¿Sabe lo que me dijo el investigador Pavlov? Que sin el testimonio de mi hija, el caso no avanzaría. Y mi hija no pudo hablar durante un mes por el shock. Cuando habló, tarde, dicen, no hay pruebas. Entonces, ¿dónde está su justicia soviética, camarada capitán? El interrogatorio duró 3 horas. María respondió con calma, lógica, sin confundirse en sus declaraciones. ¿Sí? Conocía a los 3 de vista. La ciudad era pequeña y todos se conocían. No tenía quejas contra ellos antes de marzo de este año. Sí, lo sospechaba del ataque a su hija. No tomó ninguna medida. Confió en las fuerzas del orden. A todas las preguntas capciosas tenía respuestas, respaldadas por hechos y testimonios de testigos. La comisión trabajó en la ciudad una semana más, interrogó a decenas de personas, vecinos, colegas, personal médico, y se encontró con un fenómeno sorprendente, un muro de silencio. Nadie había visto, oído ni sabido nada. Es más, todos, sin excepción, dieron a María excelentes referencias. Una madre maravillosa, una trabajadora ejemplar, nunca haría daño a una mosca. Una mujer santa, que tanto ha sufrido. Incluso aquellos que seguramente sospechaban algo, callaron. El médico que trató a Petrov, a la pregunta sobre la naturaleza de las lesiones, respondió: típicas de una pelea de borrachos, nada inusual. Aunque cualquier médico habría comprendido que tales lesiones no se producen en una pelea. Demasiado limpio, demasiado intencionado.
La enfermera que estaba de turno la noche en que trajeron a Voronov juró que no lo había oído delirar. Ella, la madre de esa chica, ella se vengó. El investigador Pavlov fue llamado el último. El coronel lo estudió mucho antes de hacer la primera pregunta. Dmitri Petrovich, usted llevó la investigación inicial del caso del ataque a la ciudadana Lebedeva Vera. Así es. ¿Y qué estableció? Que el crimen tuvo lugar, que hubo 3 delincuentes, que sin el testimonio de la víctima y los testigos, el caso no tiene perspectivas judiciales. ¿Y extraoficialmente? El coronel lo miró fijamente. Pavlov guardó silencio, luego respondió. Extraoficialmente sabía quiénes eran esos 3, Petrov, Voronov, Orlov, pero saber y demostrar son cosas diferentes. ¿Y cuando fueron atacados, relacionó estos eventos? Por supuesto. Pero de nuevo, no hay pruebas. Las víctimas callan, no hay testigos. ¿Qué podía hacer? El coronel se recostó en la silla. ¿Y si hubiera habido pruebas? Si usted hubiera sabido con certeza que era la venganza de una madre por su hija profanada? Pavlov lo miró directamente a los ojos. Camarada coronel, tengo 2 hijas, de 15 y 17 años. Si alguien... Yo no habría esperado la justicia, habría actuado por mi cuenta, y cualquier padre, cualquier madre habría hecho lo mismo. Podemos hablar todo lo que queramos sobre la ley, sobre la inadmisibilidad de la justicia por mano propia. Pero hay crímenes por los que la ley no puede castigar adecuadamente. En la voz del coronel se oía tensión. Y entonces entra en juego la antigua ley, ojo por ojo. Desfiguraron a una chica, los desfiguraron en respuesta. La privaron de la posibilidad de tener una familia normal, hijos. Los privaron de lo mismo. Cruel, sí, ilegal, sin duda. ¿Justo? Cada uno decide por sí mismo. Esa misma noche, la comisión se reunió en una sesión a puerta cerrada. Lo que allí se discutió permaneció en secreto. Pero a la mañana siguiente se anunció la decisión. Los casos de agresión a los ciudadanos Petrov, Voronov y Orlov se cerraron por ausencia de elementos del delito. Las víctimas renunciaron a sus reclamaciones. No hubo testigos. No se encontraron pruebas materiales. La comisión partió hacia la región, dejando a la ciudad a solas con su secreto. María se enteró de la decisión en el trabajo. El jefe de taller la llamó. Se lo comunicó oficialmente. Ella escuchó en silencio, asintió, regresó al torno. Pero sus manos temblaban. Por primera vez en todos esos meses, las manos de María Lebedeva temblaban no por miedo, sino por alivio. Todo había terminado. Su hija estaba vengada. Los delincuentes castigados, y ella, María Lebedeva, permanecía libre para ayudar a Vera a volver a la vida. Vera Lebedeva regresó a la escuela de medicina en otoño de ese mismo año. Los profesores notaron su particular celo por el estudio, como si intentara recuperar no solo los meses perdidos, sino algo más. En 1953 se graduó con honores y entró en el Instituto de Medicina, convirtiéndose en ginecóloga. Los contemporáneos recordaban que a la doctora Smirnova se casó en 1956 con un viudo con 2 hijos. Acudían mujeres de toda la región. Atendía a quienes otros médicos rechazaban. Ayudaba a las víctimas de violencia no solo médica, sino también psicológicamente. Nunca juzgó, nunca hizo preguntas innecesarias. María Petrovna trabajó en la fábrica hasta su jubilación, permaneciendo como tornera de 6ª categoría. Aunque le ofrecieron ascensos en varias ocasiones, ella se negaba, diciendo que así estaba bien. Murió en 1975, rodeada de sus nietos. Vera, contra todos los pronósticos médicos, tuvo 3 hijos. A su funeral acudió toda la ciudad. Incluso Víctor Orlov llegó cojeando con muletas. Para entonces, viejo, enfermo, completamente alcoholizado, se quedó junto al féretro, dejó 3 claveles y dijo en voz baja: «Perdóneme, María Petrovna, y gracias». Petrov se fue de la ciudad inmediatamente después de ser dado de alta del hospital.
Se decía que su esposa lo había abandonado al enterarse de la verdad. Su rastro se perdió en algún lugar de Uzbekistán. Los Voronov desaparecieron como si nunca hubieran existido. Solo muchos años después se supo que Konstantin había llegado a trabajar como bibliotecario en un pequeño pueblo siberiano. Se casó con una mujer mucho mayor que él. Adoptó a la hija de ella de un primer matrimonio. Los vecinos lo conocían como un hombre tranquilo y educado, que nunca alzaba la voz y evitaba cualquier conflicto. El investigador Pavlov ascendió a teniente coronel, dirigió el Departamento Regional de Investigación Criminal, y en su jubilación escribió unas memorias donde, entre otras cosas, había un capítulo sin título. Simplemente el año 1951. En él reflexionaba sobre la naturaleza de la justicia, los límites de la ley y el hecho de que a veces la decisión más correcta es no ver lo obvio. El manuscrito no fue aprobado por la censura, pero las copias circularon de mano en mano entre juristas durante muchos años. Esta historia nunca llegó a los archivos oficiales. No hay documentos que confirmen la conexión entre el ataque a Vera Lebedeva y los acontecimientos posteriores. Pero en aquella ciudad, cuyo nombre intencionadamente no mencionamos, se recuerda hasta el día de hoy, transmitiéndose de boca en boca. Si le ha interesado sumergirse en esta compleja historia, apoye el canal con un me gusta y una suscripción. Su apoyo nos ayuda a encontrar y contar páginas olvidadas de la historia que nos hacen reflexionar sobre las eternas preguntas del bien y el mal, la justicia y la retribución. Comparta sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué piensa sobre esta historia? Hasta el próximo episodio.